Si tú piensas que tu marca personal es tu logo, es tu tipografía, es tu paleta de colores, es crear contenido, es que te tienes que volver influencer, quiero decirte que ese es un error, colega. Para empezar, una marca personal profesional está muy alejada de ser una influencer, de ser una TikToker. Nosotros no vamos de crear contenido de baile, de trends, de tendencias. Nosotros vamos a crear contenido desde una postura profesional, desde tus valores, desde quién estás alineada. Entonces, ya que aclaramos que una marca personal no se trata de lo que hay en tu perfil de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, sino realmente una marca personal es lo que nos habla acerca de quién eres tú, de qué manera me puedes ayudar con tu servicio profesional, si vendes un producto. Una marca personal también nos ayuda a entender qué ser humano hay detrás de ese negocio, de ese consultorio. Una marca personal va a humanizarnos también porque los seres humanos no queremos relacionarnos o contratar robots o máquinas. Queremos contratar el servicio de otro ser humano. Queremos sentir esa calidez, esa parte humana, esa ayuda, esa vivencia, esas historias, saber que detrás hay una persona que también se conecta con mis emociones, que siente empatía. Eso es una marca personal. Y quiero decirte que aunque tú el día de hoy, a lo mejor en las redes sociales, aún no has construido tu marca personal, eso no va de que no la tengas. Por supuesto es que hasta el día de hoy tú tienes una marca personal, aunque no estés con presencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque una marca personal es esa idea que se han creado las personas acerca de quién eres tú, de cómo les ayudas, de cómo es tu personalidad, de cuáles son tus valores, de cuál es tu postura. Entonces, en realidad nosotros tenemos una marca personal, aunque no tengamos presencia digital. Ahora, las redes sociales se ha vuelto un medio para que podamos mostrar nuestra marca personal. Es un medio más. Hasta ahorita, a lo mejor si tú tienes un consultorio en un formato presencial, bueno, tú en ese consultorio, con esas personas que han llegado de boca a boca, con esas referencias, si ocupas, no sé, campañas para atraer más pacientes, clientes a tus servicios, resulta que ellos tienen una idea de quién eres tú. El tema es que cuando no se trabaja esa marca personal, entonces las personas se forman esa idea en lugar de que seas tú quien construya qué es lo que quieres transmitir a los demás, qué es lo que quieres que las demás personas vean que tú eres, que les ayudas a solucionar, cuál es tu enfoque, tu manera de trabajar, tu forma de pensar, la manera en la que tú también asimilas o tienes una postura respecto de esa problemática o de ese mismo enfoque, cómo trabajas, con qué herramientas, de acuerdo a tus años de experiencia, a lo que has visto en la consulta, a lo que personalmente también a ti te va sucediendo, porque ya va siendo hora que dejemos de lado creer o pensar que el psicólogo tiene que ser perfecto y no tiene que ser humano. Otra cosa es ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Por ejemplo, yo les he mencionado, oigan, necesitamos tener mucha congruencia a la hora de colocar límites en nuestro negocio para los pacientes, estos límites con una política de cancelación, porque las personas no pueden seguir pasando por encima de nosotros y no respetar que si ya hicieron un compromiso con un horario, con un día, porque al final el psicólogo trabaja sobre una agenda y tu tiempo es parte de tu trabajo y tu tiempo es valioso y si tú no lo valoras, los demás no lo van a hacer. Entonces, ahí sí tenemos que tener una congruencia entre enseñar límites en la consulta que la gran mayoría de los pacientes que llegan, no importa de qué población, si son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas, tenemos que enseñarle límites porque muchas veces ellos no lo saben aplicar en su persona, no saben ni siquiera qué es un límite, ni cómo se hace, ni cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces ahí esta parte de congruencia sí tiene que estar implícita en nuestra marca personal. Entonces, ¿qué es una marca personal, Tania? Porque obviamente escucho mucho este tema en las redes, pero me siento muy confundida acerca
de qué es y cómo la voy a crear. Y esas son dos cosas que te voy a enseñar el día de hoy, que es una marca personal, cómo la puedes empezar a construir y también de qué manera te puedes diferenciar para que puedas vender tus servicios a ese mercado ideal, a ese cliente, a ese avatar, que todos estos conceptos son conceptos de marketing y que es importante que nosotros, aunque seamos psicólogos, aunque estemos dedicados a trabajar en alguna de las 4 áreas, ya sea que te dedicas a la parte organizacional, que te dedicas al área clínica, al área social, no importa, tú necesitas saber qué es un mercado de valor, qué es vender tus servicios, de qué manera te puedes dirigir a un nicho en específico, quién es tu cliente ideal. Todos estos conceptos debemos saberlo. No solamente tenemos que seguir enfocándonos en la parte profesional, sino también del negocio. Entonces, una marca personal es quién eres tú. Y quién eres tú implica cómo piensas, cómo hablas, cómo te diriges a las personas, cómo te comportas, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuál es tu postura ante la vida, ante la psicología, ante ese enfoque que tienes tú. Es más, ante una problemática en específico. Y les voy a dar un ejemplo. Ahorita que ha estado de moda en las redes este tema de los Terians, cada psicólogo, cada psicóloga tiene una postura ante esa situación, ante lo que está pasando. No importa si desde el enfoque con el cual tú trabajas, este enfoque te da como ese soporte, esas herramientas, la raíz de entender la problemática, pero aún así tú tienes una postura de por qué está sucediendo esto, de qué manera se debería de abordar, cuál va a ser el enfoque para poder trabajar esa problemática en caso de que tú te dedicaras a trabajar con esta población o si te llegara un caso. O sea, cada uno de nosotros es un mundo y está bien. No tenemos que agradarle a todos los colegas, no todos los colegas tienen que estar de acuerdo con la manera en la que tú trabajas, con tus herramientas, con tu enfoque, si eso a ti te ha dado resultados, si tú consideras que estás trabajando dentro de un marco ético, profesional, que no estás lastimando ni dañando absolutamente a nadie, si lo estás haciendo con total responsabilidad, esta es tu postura. Y eso es lo que en 2026 las personas ya no quieren contratar servicios de profesionales que se muestran tibios. Y tibios no quiero decir que te tengas que pelear, que tengas que ser una persona extremadamente polarizante, una persona extremadamente polémica, no, pero que simplemente si muestres cuál es esa postura que tú tienes ante la situación o la problemática que resuelves, que está pasando, lo que tú ves allá afuera o que te ha tocado en base a tu experiencia, a los años que llevas trabajando en la terapia, a las poblaciones que te has dedicado, todo eso a ti te da muchísimas herramientas, conocimientos para poder tener el día de hoy una postura, para tener un criterio profesional, pero que sea tuyo, que sea propio, que no se trate solamente de seguir a los demás, lo que los demás piensan u opinan, porque en sí la propia psicología sabemos que desde cada distinto enfoque un problema se puede abordar de distinta manera, tenemos una mirada diferente y eso está bien. No tenemos que meternos en un cajoncito y encasillarnos ahí. Entonces, por eso es muy importante que dentro de tu marca personal tú sepas quién eres y cuál es esa verdad que tú vas a defender en las redes sociales. Y sí también tiene que ver con que en las redes sociales nosotros vamos a mostrar a través de nuestra comunicación verbal o escrita todo esto que te estoy mencionando. En clases anteriores, que si te interesa alguna de esas clases, puedes pedirme el link por la comunidad o también puedes escribir aquí, yo te comparto el link. En clases anteriores les he explicado que es importante mostrarnos como especialistas. Para empezar, en el momento en el que tú eres un especialista, tú te dedicas a tener más experiencia, más estudio
en ese problema en específico, con esa población en específica, que vender tus servicios, porque hasta el día de hoy a mí me siguen apareciendo de repente publicidad y no es una cuestión de crítica hacia las colegas, sino es algo que es real a la hora de poder vender tus servicios en las redes sociales. No podemos seguir vendiendo nuestros servicios. Por ejemplo, he visto quien vende adolescentes, niños, adultos, familia, pareja, etcétera, no es especialista. O sea, ¿cómo te vas a especializar en algo cuando sabemos que cada una de estas poblaciones lleva un abordaje distinto, se trabaja de diferente manera, no para todos van a servir las mismas herramientas, si de por sí con una población en específica no es como una receta de cocina siempre y a veces vas ajustando un poquito de acuerdo a la problemática de ese paciente porque algo hizo que el tema en particular se complicara más o fuera un poquito más difícil de abordar o poderle acompañar. Entonces, cuando tú te vuelves especialista, eso también te ayuda a salirte de la competencia en el mercado. Psicólogos habemos miles, por supuesto, y seguramente cientos que estamos dirigidos a un nicho, a una población en específico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo mejor estamos dirigidos, voy a poner un ejemplo, a una población en específica, mujeres, a un nicho. Quiere decir, a lo mejor estas mujeres tienen un rango de edad de entre 35 a 45 años y son empresarias y también son mamás, ¿ok? Entonces ya ahí me fui siendo más específica. Entonces, si de por sí, siendo especialistas en estos campos, nos vamos a encontrar otros colegas que están compitiendo con nosotros. Imagínense si vendemos el servicio como generales. Y además, cada caso, cada situación en particular se tiene que abordar, se tiene que trabajar de manera distinta. Hay herramientas que funcionan bien para un abordaje y otras no. Lo he repetido. Por ejemplo, si tú te metes a trabajar con población que ha vivido trauma y que este trauma a lo mejor es una cuestión de abuso sexual infantil, sabemos que necesitas tener las herramientas correctas para poder acompañar desde la ética y la parte profesional a este paciente, a esta mujer que fue víctima de violación y que hoy está sufriendo las consecuencias de ese acto. Entonces, eso va a necesitar que tú te especialices, que tomes cursos, diplomados, maestría, talleres, entrenamientos, para que sepas de qué manera vas a acompañar y que en la experiencia vas a ir obteniendo más resultados, más conocimientos, te vas a sentir mucho más segura al abordar este tipo de problemas. Entonces, tu marca personal va a estar alineada también con esas habilidades. Una pregunta importantísima que te va a ayudar y es que tú te preguntes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como profesional? ¿Quién soy yo como Tania? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores que tengo? ¿Cuál es mi postura ante la propia psicología? ¿Cuál es mi postura ante el enfoque que tengo? ¿De qué manera veo esta problemática en específico, la cual voy a dedicarme a trabajar y abordar? Y es que miren, si nosotros no empezamos a ver nuestra marca personal como una prioridad, vamos a seguir viendo a profesionales en las redes sociales que a lo mejor desde nuestra experiencia consideramos que la manera en la que ella o él está trabajando no es la correcta y por eso hoy vemos a muchas personas que no son psicólogos y que a mí se me ha tocado escuchar que digan que trabajan con trauma, que trabajan ayudando a alguien que a lo mejor fue víctima de alguna situación traumática, pero que no fue abuso sexual, o que trabajan con alguien que estuvo en temas de adicciones. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas personas se han atrevido a crear una marca personal, todas esas personas se han atrevido a contar un poco de su historia. Y
con esas herramientas, ellos dicen, hoy yo te puedo ayudar, hoy yo te puedo acompañar, hoy yo puedo hacer esto porque yo lo hice de esta manera. Entonces, imagínense nosotros los psicólogos que desde una formación profesional tenemos bases, cimientos importantes basados en experiencia de otros maestros, de otras personas, de quien desarrolló ese enfoque y que no nos atrevamos a mostrar en las redes sociales nuestra marca personal, mi trabajo, lo que yo hago, de qué manera ayudo a los pacientes a solucionar una problemática en específico, las demás personas van a seguir ganando terreno. Y esto no se trata de una cuestión de competencia. No te digo este ejemplo para competir. Te doy este ejemplo para que veas cómo mientras sigamos paralizándonos por el miedo de lo que voy a publicar en las redes sociales, cuando eso que voy a publicar en las redes sociales es lo que tú ya haces en tu consulta. Es tu manera de trabajar cuando llega un paciente en un formato presencial o en un formato online. Lo que sucede es que no lo has mostrado. ¿Cómo vamos a construir una marca personal? Lo primero es que se tomen en serio el empezar a crear contenido. Y empezar a crear contenido no quiere decir que lo vayamos a hacer al azar, no quiere decir que nos vayamos a volver influencers, ni que vamos a estar todo el día creando contenido. Antes de nosotros formarnos, este hábito de crear contenido funciona como cualquier otro hábito que queramos implementar. Necesitamos comenzar y definir, no sé, a lo mejor Consuelo, Magda dice que sí me escucha. Probablemente pudiera ser tu internet, yo creo, porque Magda dice que sí me ha escuchado todo el tiempo. Ok, bueno, pudiera ser que en un inicio tú determines, ok, 2 días de la semana yo voy a empezar a subir contenido a mis redes sociales. Pero antes de que tú vayas a empezar a subir este contenido a las redes sociales, sí es importante contar con una estrategia. El contenido no se sube al azar, no se sube nada más porque sí. Este contenido tiene que apoyar esto que yo les he dicho. Y este es de que les he dicho que ustedes tienen que mostrarse como especialistas, que ustedes solucionan una problemática en específico, que trabajan con una población en específico. Entonces, por eso este contenido tiene que apoyar esto. No es nada más decir, bueno, hoy voy a publicar en mis redes sociales, voy a subir un meme. El viernes voy a volver a publicar en mis redes sociales, voy a subir una frase de motivación. No, porque entonces eso no les va a ayudar ni a posicionarse, ni a ser esa referente que ustedes quieren transmitir a las personas. Eso no dice nada, de eso ya hay muchísimo allá afuera en muchas cuentas y cuentas que algunas no son ni siquiera de psicólogas. Nosotros tenemos que mostrar las profesionales que somos y es a través de esta creación de contenido que nos vamos a formar ese hábito, que vamos a empezar de a poco para no abrumarnos, para no abandonar el contenido, para no dejar ahí a media tu marca personal. Tu marca personal la tienes que imaginar que es esa casa que tú estás construyendo para que puedas tener la estabilidad que tú quieres dentro de tu negocio, para que puedas llegar a ese cliente ideal que quiere comprar tu servicio, que es una persona comprometida, que valora tu trabajo y que realmente también sabes que va a ser más sencillo poder trabajar con esa persona porque respeta tus límites, porque se compromete, porque sabe que el trabajo es un trabajo de ambos. Tú no vas a realizar magia y él no va a tener que hacer absolutamente nada, porque si no, tenemos entonces pacientes que viven quejándose de tu servicio, de tu trabajo, que si el psicólogo no sirve, que si no le ayudó, porque creyó todo el tiempo que tú eras la que tenías que hacer todo y él no tenía que comprometerse en absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes esta estrategia, la estrategia quiere decir lo que tú vas a publicar en redes, necesitas entender que ese contenido tiene una intención y un objetivo,
¿Cuál va a ser esa intención? ¿Va a ser de educar a mi comunidad acerca de esta problemática? ¿Va a ser el objetivo de generar una venta, de generar una conversación, de generar que las personas guarden este contenido, que lo compartan a más personas, de generar que crees una comunidad y las personas sientan esa cercanía, porque tener autoridad como profesional con tu marca personal no quiere decir que las personas te perciban lejana. Necesitamos que las personas te perciban cercana. Eso es muy diferente a que las personas no te respeten o no vean tu autoridad. Y tu autoridad quiere decir confianza. Eso es la autoridad. Cuando alguien entra a tus redes sociales, ve tu contenido y dice, wow, esta profesional, esta psicóloga entiende perfectamente lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, y también veo que sabe resolverlo de esta forma. Y el contenido es algo que en serio todos los días dentro de tu rutina, porque he escuchado a muchas psicólogas que luego dicen, no, es que yo tengo una rutina súper aburrida, no tengo nada interesante que mostrar. No, claro que no. Tu rutina diaria es la que te mantiene en donde estás tú, la que hace que hoy por hoy seas esta profesional, que si trabajas, que si estudias, que si eres ama de casa, que si vives sola, que si vas y das talleres, conferencias, todo eso apoya a la creación de tu marca personal. Y entonces va mostrando también quién eres tú. Y no es necesario que tengas que mostrar toda tu vida, todo tu día. A lo mejor tú eres mamá y tienes hijos pequeños y dices, pero yo no quiero mostrar a mis hijos por pues la privacidad de mis hijos, porque son menores de edad. Ok, no tienes que mostrar a tus hijos. Tú nos puedes platicar que eres mamá y a lo mejor cómo resuelves X problemática sin que muestres a tus hijos. No se trata que si hoy, no sé, tuviste alguna situación y eres un ser humano y quizás te salieron unas lágrimas, estás llorando, estás triste, estás pasando un momento difícil, no quiere decir que tengas que sacar el celular, grabar una historia y contarnos llorando. No, por supuesto que no. Eso no lo vamos a hacer desde el victimismo ni desde vulnerar tampoco tu privacidad, porque por supuesto es que tú quieres seguir conservando una parte, pero a lo mejor tú sí nos puedes platicar que un día tuviste X situación, porque todos los psicólogos tenemos problemas, enfrentamos dificultades en nuestra vida, nos relacionamos con otras personas, podemos tener una pareja, tenemos familia, hijos, compañeros de trabajo y poder tener conflictos con ellos. O sea, eso no quiere decir que los psicólogos no nos enojemos, que sabemos que nos choca que las personas nos cuestionen de, pero si tú eres psicóloga, pero ¿por qué te comportas así si tú eres psicóloga? Pues porque soy un ser humano. Entonces, dentro de mi marca personal, dentro de esa construcción, sí puedo mostrar, sí te puedo compartir un poco de mi historia y es importante que tú puedas construir esta historia que habla de las cosas que te han hecho llegar hasta donde estás el día de hoy, ¿sí? Y obviamente tú dirás, Tania, eso, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Bueno, ya les iré explicando un poquito más adelante en otras clases, cómo pueden ir construyendo esa historia. Y esa historia nos va a hablar no solamente de tus aprendizajes y de la parte más linda, porque por supuesto es que todos los seres humanos, cuando nos enfrentamos o cuando queremos crear algo, nos enfrentamos a dificultades. Y eso es lo que la gente allá afuera está cansada de ver cuentas perfectas, seres humanos perfectos, porque no los hay. Habemos seres humanos que vamos en el camino, en el trayecto, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, ese aprendizaje que yo tomé, ese aprendizaje que yo tuve con esa situación, con esa problemática que me sucedió, yo lo puedo transmitir dentro de mi marca personal y eso humaniza a mi marca y esa forma parte también de la estrategia del contenido. ¿Cómo quiero, qué quiero que las personas sepan de mí? No es que tenga que escarbar hasta cuando mi etapa de la niñez y les tenga que contar eso, no. Esta construcción de la historia que va a apoyar tu marca personal
es qué es lo que te ha hecho o qué es lo que hizo que tú estés hasta el punto en donde llegaste y que hoy estés resolviendo o ayudando a las personas en esa problemática en específico. ¿Sí? ¿Cuáles han sido esas herramientas que tú tienes, que te han apoyado, que te han servido? Porque no solamente son las herramientas desde la psicología, sino también tú tienes tus propias herramientas, tus propios recursos personales, así como los pacientes cuando llegan y tomamos esos recursos y les ayudamos para resolver esa problemática. Lo mismo con nuestra marca personal. Nosotros tenemos unos recursos que nos ayudaron a estar aquí donde estamos hoy. Y muchas psicólogas a lo mejor han vivido temas de ansiedad siendo psicólogas y lo sabemos porque hay un alto porcentaje de burnout en los profesionales de la salud mental. Y entonces eso no te tiene por qué dar vergüenza, sino al contrario, es parte de tu humanidad. Nadie está exento de poderlo vivir. Lo maravilloso es que como psicólogos tenemos herramientas, sabemos que hay recursos que están a nuestro favor o que podemos apoyarnos o asistir a terapia para salir de esa situación. Eso es lo que sí sabemos. Entonces, si yo le cuento a las personas cómo enfrenté esa situación a través de mis propias herramientas, conocimientos, experiencias, las personas dicen, mira, esta profesional no solamente lo aprendió en la escuela, en cursos, en diplomados, sino también le ha tocado vivirlo. Entonces, siento que es muy empática y que me entiende perfectamente porque lo ha vivido. ¿Sí? Y bueno, no es que todo lo tengamos que haber vivido. Por ejemplo, a lo mejor tú eres una psicóloga que se especializa en ayudar a mujeres que han sido o a hombres que han sido víctimas de trauma, de abuso sexual infantil. Y a lo mejor tú no eres alguien que vivió el abuso sexual infantil, pero probablemente dentro de esta historia, tú en los congresos a los que has ido, en las poblaciones, con los pacientes que has estado continuamente, te da la experiencia y las herramientas para poder ayudar, obviamente, a estas personas sin necesidad de haberlo vivido, ¿sí? O sea, les pongo esos dos ejemplos para que no se confunda y no piensen que si yo no lo viví, yo no puedo ayudarle a las personas. No, por supuesto que sí, pero sí te invito a que crees esa historia que va a ser uno de los pilares de la construcción de tu marca personal, que el contenido te lo tomes verdaderamente en serio. Es como tu trabajo cuando tú tomas un curso, un diplomado, cuando tienes que entregar algún ensayo, hacer una ponencia, cuando tienes que a lo mejor tener supervisión. De esa misma manera, tómate en serio tu contenido. Porque si tú no lo tomas así, simplemente no vas a crecer y no vas a poder posicionarte y ser esa referente que tú quieres construir, porque esto se trata no de magia, no de que ya todo sucede de la noche a la mañana, pero entre más te tardes, imagínate, más lejos estás de lograr ese objetivo o esa meta que tú quieres, para que tú puedas vender tus servicios, diversificarlos, te recomienden. A lo mejor quieres crear, no sé, escribir un libro, quieres crear una ponencia, quieres ir a conferencias, quieres dictar talleres, quieres, no sé, lanzar un diplomado, un curso, todo eso te va a ayudar muchísimo tu marca personal. No es lo mismo alguien que tiene la construcción de algo y lanza un servicio para venderlo porque ya tienes a una comunidad, ya tienes una audiencia que está viéndote, que te identifica, que cree en ti porque has construido esta autoridad, porque te has posicionado, a que alguien simplemente lance ese servicio. Y me ha tocado ver a muchas psicólogas que han lanzado servicios así sin tener una marca personal y resulta que no vendes absolutamente nada porque te siguen comparando por precio, te siguen comparando con otras psicólogas. Y si tú no muestras al mercado la diferencia de lo que tú haces, quién tú eres, los demás no lo van a saber ver. Entonces, ¿cómo te puedes diferenciar a través de este mundo que vemos allá afuera de psicólogos que están vendiendo los mismos servicios
Y es que en primera entendamos algo. Ya les hablé de que tenemos una marca personal que está construida de acuerdo a lo que las personas han visto de nosotros. Entonces, puedes comenzar y preguntarle a tus conocidos, a esas personas de confianza, qué es lo que perciben de ti, qué te pueden decir como profesional, cómo te ven, que si tienen muy claro, enséñales tus redes sociales, muéstrales y diles que si ellos tienen muy claro a qué problemática, perdón, a qué personas ayudas, si se nota qué problemática es la que tú solucionas, que te digan lo que ellos ven y observan. Desde ahí ya vas a tener una idea si lo que tú estás haciendo está alineado con lo que quieres que los demás piensen acerca de ti, porque esa es la primera construcción que necesitas saber. ¿Quién eres? A lo mejor tú quieres ser esta profesional que quiere escribir libros, que quiere dar conferencias, ok, está bien, pero no te centres en este momento en quién quieres ser, sino en quién eres hoy, cuáles son esas habilidades y recursos que tienes hoy para que puedas comenzar a construir eso que tú quieres ser en el futuro, ¿sí? Y si tú lo haces de esa manera, con la paciencia, con la tolerancia de entender también que en el camino te vas a equivocar, porque empezar a crear contenido, crear tu marca personal, no te tiene que salir perfecto a la primera. Y tampoco te tienes que basar en las críticas o lo que los demás vayan a pensar o a decir acerca de ti. Porque en realidad te voy a decir, quienes estamos construyendo nuestra marca personal y quienes estamos trabajando en las redes sociales, entendemos perfectamente cómo es el proceso y que equivocarse es parte del aprendizaje y no hay manera de poder llegar a esa meta o a ese sueño si no pasamos por todas estas situaciones, porque ese aprendizaje lo único que te da es información de qué no hacer o de qué es lo que puedes mejorar o de qué camino es el que tienes que tomar. Entonces, si no te sale a la primera, colega, no abandones, no te frustres y es muy importante, comienza a consumir el contenido de estas colegas que te inspiran, que tú dices, yo quiero ser como ella, me gusta la marca personal que tiene, me gusta cómo transmite, cómo comunica. Empieza a observar. Nadie en el marketing, nadie ha inventado el hilo rojo. Todos vamos observando a esos colegas o a esos negocios que son similares a los míos, donde a mí también me gustaría llegar, pero ¿qué crees? La diferencia eres tú. Tú vas a marcar la diferencia de tu negocio, aunque a lo mejor esa psicóloga esté especializada igual que tú. Entonces, ahí está la magia. Esa es la manera en la que tú te vas a diferenciar. Porque cuando llega un paciente contigo y tú abordas esa problemática, tú en ese momento adquieres nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, aunque lleves muchos años trabajando con eso, siempre los pacientes también sabemos que nos aportan cosas, que descubrimos nuevas maneras, que como seguimos actualizándonos, también nuestro abordaje a veces va cambiando un poco. Empezamos a emplear nuevas herramientas, nuevos enfoques. Entonces, con eso, tú vas a empezar a tener una idea más clara de qué manera lo tienes que hacer, no porque vayas a hacer la copia de alguien, aclaro, sino porque es importante que así nuestra mente nos va a permitir que ya no está un lienzo en blanco y empezamos a cuestionarnos cómo lo hago, de qué manera, sino que al observar a otros colegas es más sencillo poder ver cómo lo están haciendo. Y de ahí podemos empezar a tomar ejemplos de cómo también tú lo vas a comenzar a hacer, pero necesitas comprometerte, crear ese hábito pequeño, comienza de a poquito, no te sobreexijas porque si no lo vas a abandonar y también te vas a saturar. Y el contenido es algo que está, te decía hace rato, dentro de tu rutina, dentro de tu vida diaria, cuando tú vas a consulta, si a lo mejor lo tienes presencial, si lo tienes online, no es que vayas a publicar al paciente, lo grabes
o hables y digas su nombre, pero sí puedes compartirnos a lo mejor un aprendizaje de ese día, de esa situación, de eso que tú has observado en consulta, de eso que vemos continuamente. Eso va a generar identificación en las personas. Y el lenguaje que tienes que utilizar es un lenguaje común, sencillo, no lenguaje de psicólogo, no lenguaje que utilizamos con tecnicismos, porque no es el lenguaje que utilizan la gran mayoría de las personas. Y desde ahí comenzamos a tener problemas de comunicación, que la persona no le genere interés porque no sabe ni siquiera de lo que estás hablando. Entonces, ¿qué más te sirve de tu contenido? Si tú te sientas a tomar, a leer un libro, a tomar un curso, estás tomando una maestría, ya sea que vayas en formato presencial, en formato online, comparte ese contenido en tus redes sociales para que las personas vean qué profesional eres tú, una profesional que constantemente está comprometida, capacitándose, buscando nuevas herramientas para llevarlas a la consulta y poder ofrecer un servicio de calidad. Si no sé, si haces ejercicio, si rezas, si vas a la iglesia, si corres, lo que sea parte de tu rutina, de que te ayude a ti también como ser humano a gestionar tus propias emociones, a gestionar el estrés, a gestionar tu vida diaria, cómo te organizas, todo eso, muéstranos. Todo eso apoya a tu marca personal. Todo eso hace que yo también te conozca, que sepa quién eres, porque las personas ya no están comprando los servicios de alguien que no tienen la menor idea de quién es. ¿Por qué? Porque sabemos que en las redes sociales también han sido usadas por ciertas personas, por charlatanes, para poder engañar a las personas. Entonces, eso va a crear credibilidad. Y repito, esto no quiere decir que todo lo tengas que hacer al mismo tiempo, que ahora tengas que publicar toda tu vida 100%. No, estoy diciendo que tú en tu día a día tienes contenido para poder compartirnos y mostrarnos quién eres. El análisis FODA te va a ayudar muchísimo. De verdad, es algo que sabemos que es ya muy utilizado, pero sigue siendo muy útil para que puedas comprender quién eres, para que sepas qué es lo que vas a transmitirle a los demás. Entonces, te invito a que hagas esta reflexión, a que te hagas esas preguntas de quién eres, cómo quieres que te vean los demás, cuáles son tus cualidades, tus habilidades, y en base a eso te va a ayudar esta construcción de tu marca personal.